Buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a esta charla que sin duda será de gran utilidad. También en especial queremos agradecer la presencia de la embajadora adjunta del Reino Unido, de la embajadora Amy Clemishaw, quien está aquí con ustedes, con nosotros, para dialogar exactamente sobre esta acción de las becas Chevening, que es en esencia el objetivo de esta charla. Bueno, el título de su presentación es Diplomacia en Acción, la experiencia de la embajadora adjunta de la Embajada Británica en México. Entonces, pero básicamente es este tema que les estamos comentando. Estamos seguros que será de mucha utilidad para sus estudios posteriores. Le voy a pedir al maestro Ernesto Villarroel que tome la palabra y presente a la embajadora Amy, por favor. Muy buenos días a todos. Bueno, el evento de hoy estará dividido en dos grandes partes. Primero, bueno, presentaremos a la embajadora adjunta, a la señora Amy Clemishaw, y haremos un breve conversatorio con ella, le haremos algunas preguntas sobre su experiencia como embajadora adjunta en México. Y si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta en particular, puede hacerlo. Esa será la primera parte de la charla. Y la segunda, nuestro egresado de la licenciatura, Ismael Alejandro Saray, que colabora en la Embajada de Reino Unido en México, en la Ciudad de México, nos presentará un panorama de lo que, como ya dijo el doctor, son las becas Chevening, y pues la idea es que ustedes las aprovechen. Bueno, Amy Clemishaw estudió literatura rusa y francesa en la Universidad de Sheffield, tiene una maestría en lenguajes modernos y literatura en la Universidad de Cambridge y una maestría en relaciones internacionales por la London School of Economics and Political Science. Sirvió en la Embajada del Reino Unido en Kabul como primera secretaria política de 2008 a 2009 y supervisó la contribución civil del Reino Unido a la seguridad y la reconstrucción en el sur de Irak entre 2006 y 2008. Entre 2011 y 2013 dirigió la política de derechos humanos del Reino Unido en instituciones multilaterales, incluida la supervisión de la exitosa candidatura del Reino Unido para ser miembro del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en 2013. Antes de esto, ocupó un cargo importante en el Departamento de Energía y Cambio Climático del Reino Unido, donde ayudó a los ministros a cumplir un compromiso histórico para poner fin al uso del carbón en la generación de electricidad en el Reino Unido para 2025 y adelantar la inversión en una nueva generación de infraestructura de gas más limpio y electricidad baja en carbono. Amy Clemishaw fue jefa del Departamento del Mediterráneo Oriental en la Oficina de Asuntos Exteriores y de la Mancomunidad del Reino Unido. Formó parte de la dirección de la Delegación del Reino Unido en la Conferencia sobre Chipre en Suiza, convocada por el Secretario General de la ONU en junio de 2017. Amy fue nombrada embajadora adjunta en la Embajada Británica de México en abril de este año. Y bueno, pues es un gusto recibir a la embajadora Amy el día de hoy, para quien pido un especial aplauso, por favor. Sí. Ahí está. Bueno, hola y muy buenos días a todos, y muchísimas gracias a los maestros Ernesto Villarroel y Roberto Hernández por la bienvenida y por invitarnos a participar en este evento. Para mí es un gran gusto, como embajadora adjunta del Reino Unido,
estar aquí con todos ustedes en la prestigiosa Universidad de Guadalajara y específicamente en el Departamento de Relaciones Internacionales. Yo como ex estudiante de Relaciones Internacionales en Londres y como diplomática recién llegada en México, me da un gran placer conocer uno de los centros de estudios internacionales más importantes del país. Antes de empezar nuestro conversatorio sobre mi experiencia como diplomática y la charla sobre las becas Chevening, quisiera hablarles un poco sobre educación, aprovechando que estamos en la Universidad de Guadalajara, posicionada en el 7º lugar de las mejores universidades de México en el ranking Forbes 2018. Me dice Alex que de acuerdo con las estadísticas del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, en el calendario 2018B, 376 estudiantes se postularon para ingresar a estudiar la licenciatura en Relaciones Internacionales aquí, en estas aulas. Y de esos 376, solo fueron aceptados 80, dando así 21.28% de admitidos. Posiblemente el día de hoy entre ustedes estén algunos de esos afortunados. En este caso, muchísimas felicidades. Para mí es muy importante preguntar por qué vale la pena el esfuerzo de querer continuar los estudios universitarios y por qué urge que los gobiernos inviertan más en la educación. Tanto la cobertura como la calidad son temas ancla en el desarrollo de los países y aún así hay muchos que creen que la educación es importante, pero no es un tema prioritario. En la experiencia del Reino Unido, la educación sí importa e importa muchísimo. Esta determina el rumbo de nuestra vida. Tenemos la esperanza de que lo que sucede durante las miles de horas que pasamos en la escuela nos pondrá a nosotros y a nuestras sociedades en un camino hacia una realización tanto personal como profesional, feliz y próspera. Los datos demuestran que estamos en lo correcto. La UNESCO estima que por cada 20 pesos gastados en educación, se pueden generar entre 200 y 300 pesos de crecimiento económico. Y se calcula que cada año de educación extra aumenta los ingresos de una persona alrededor de 10%. Así que no hay duda de que la inversión en la educación es lo mejor que podemos hacer para incidir en el desarrollo de nuestras sociedades. Por eso el Reino Unido coopera con 160 países y territorios en temas de educación a través del Fondo de Prosperidad, del Fondo de Newton, del Consejo Británico que se encarga de la enseñanza del idioma de inglés, de las becas Chevening y otras iniciativas. Y así se ve que la educación, el fomento de habilidades y capacidades y de los lazos entre las instituciones educativas y de investigación es un eje central de nuestra relación bilateral con México. Y quiero mucho compartir con ustedes que hace 2 semanas despedimos en la Embajada Británica a 53 futuros líderes mexicanos que estudiarán una maestría en Reino Unido, financiada por el gobierno británico a través de Chevening, y quienes al término de sus estudios regresarán para poner en práctica el conocimiento adquirido
y las relaciones que han creado en beneficio de sus comunidades, en campos como la educación, salud, política pública, derechos humanos, justicia, ciencia e innovación, energía y desarrollo sustentable. Y de los 53 becarios de este año, 3 son orgullosamente del estado de Jalisco. Son Nasibe Chemor, quien realizará sus estudios de maestría en desarrollo en la Universidad de Sussex. Ana Paula de la Borbolla, quien estudiará una maestría en publicidad en la Universidad del Colegio de Londres. Y Pedro Kumamoto, quien estudiará una maestría en política pública también en la Universidad del Colegio de Londres. Ellos son algunos de los aproximadamente 2.500 estudiantes mexicanos que cada año deciden estudiar en Reino Unido, donde se encuentran 4 de las 10 mejores universidades del mundo. Y esperamos que después de nuestra visita del día de hoy, consideren postularse a la beca Chevening y realizar sus estudios en Reino Unido para convertirse así en los embajadores en ambos países y transformar la realidad en la que vivimos. Pues para terminar, muchísimas gracias otra vez por su asistencia y espero que podamos platicar acerca de sus preguntas, lo que sean. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada Amy. Bueno, para empezar esta actividad de preguntas y respuestas, este conversatorio, me voy a permitir preguntarle, estimada embajada, plantearle 2 preguntas. Bueno, el día de hoy que nos viene a hablar sobre educación superior, mi primera pregunta es, ¿cómo fue su experiencia como estudiante en universidades de prestigio, que sabemos que las universidades de prestigio ocupan lugares importantes en los rankings internacionales y usted ha pasado por la Universidad de Sheffield, la Universidad de Cambridge y la London School of Economics? Esa sería mi primera pregunta. Y la segunda pregunta, bueno, ya más enfocada al tema de las relaciones internacionales y al tema de la diplomacia, ¿cómo ha sido su experiencia como mujer diplomática que se dedica a las relaciones internacionales y que ha pasado por responsabilidades importantes y que ha visitado países como Kabul, como Irak, como Chipre, como países del Mediterráneo, que ahora está en México? ¿Cuál ha sido, qué nos puede decir sobre su experiencia particular? Bueno, muchísimas gracias, maestro. Sí, para mí parece que hace mucho tiempo, mis días como estudiante, pero para mí fue una experiencia inolvidable estudiar licenciatura y maestría en Reino Unido. Y creo que tenemos universidades que ofrecen una experiencia muy enriquecedora y lo más importante para mí fue siempre intentar disfrutar de todo lo que ofrece la universidad. Muchas veces yo estudié idiomas, literatura y como maestría, ciencias sociales. Y sí, me interesé mucho en estos temas, tenía suerte de amar estas disciplinas, pero más allá de eso, toda la experiencia de involucrarme con otras actividades en la universidad, de música, de periodismo, de deporte, de actividades sociales, servicio social. Para mí fue una experiencia
experiencia muy fructífera y un lugar para como aprender mucho de sí mismo y de sus valores, de lo que para mí tenía importancia en la vida. Y tener esta oportunidad de liderazgo. Y la verdad es que la universidad es un entorno donde puedes hacer de todo. Antes de empezar una carrera profesional, donde hay que empezar como, ¿cómo se dice? At the bottom. Sí, hay que aprender, pero en la universidad tienes la oportunidad de hacer liderazgo, sobre todo en el servicio social, pero también en otros temas. Así que, y tenía suerte de que las universidades en las que asistí ofrecían mucho, no solo en términos académicos, pero en términos, como digamos en inglés, extracurricular. Y eso me gustó mucho. Y creo que en la vida profesional me ha servido mucho esa experiencia en la universidad. Y también me preguntó acerca de mi experiencia como mujer en la diplomacia. Pues para nosotros en el gobierno del Reino Unido nos parece imprescindible que el gobierno representa el país en toda su diversidad. Así que nos esforzamos mucho para que el cuerpo diplomático, por ejemplo, como parte del gobierno y una parte muy visible a nivel mundial, de verdad refleja el país. Y por supuesto somos 50% mujeres, 50% hombres, así que eso es una parte importante de esta diversidad, pero también tener más embajadores con diversidad étnica y racial. En cuanto a las personas con discapacidades físicas, por ejemplo, nos esforzamos mucho en fomentar el interés en esta carrera de parte de todo el mundo que tiene el compromiso y el talento y el interés en seguir esta carrera. Y sí, y yo creo que no es una cuestión de justicia, pero igualmente es una cuestión de pues hay muchos beneficios para el gobierno, para la organización, en tener esta diversidad, porque todos ven el mundo de una manera distinta y sí, somos una organización más, con más éxito si tenemos esta diversidad adentro y todas esas maneras distintas de entender el mundo. Y creo que la diplomacia se trata de entender el mundo, sobre todo. Así que la diversidad nos ayuda mucho en en el trabajo que hacemos. Muchas gracias, embajadora. Doctor, ¿tiene alguna pregunta? Sí, yo tengo una pregunta, quizá en parte está contestada, pero algo muy particular. ¿Cómo fue que usted pasó de una área de arte, en términos generales, a relaciones internacionales? ¿Cuál fue la razón? Sabemos que, bueno, en las ciencias sociales interactúan o se retroalimentan unas de otras, quiero decir, relaciones internacionales sin historia, sin ciencia política, sin economía, pues sería impensable, pero claro, lo que nos da la identidad es relaciones internacionales. Pero en su caso particular,
¿qué le motivó a pasar de una área de profesional o del conocimiento y profesional a otra un poco más alejada de ciencias sociales, aunque nada está alejado, pero de arte a relaciones internacionales? Pues yo, cuando era niña, me interesaba mucho en viajar, en los idiomas, en los libros. Y sí, tenía este interés en las otras culturas. Mis padres, justo después de el fin de la Unión Soviética, me pusieron en un autobús sola a la edad de 11 años para ir a la República Checa, a Praga, con un intercambio con una niña en una familia checa. Yo tenía un poco de miedo, pero ellos pues se interesaban mucho a los cambios que pasaban en el este de Europa. Así que tenía este interés en, sí, sobre todo los idiomas y las otras culturas. Y por eso decidí estudiar idiomas y literatura francesa en la universidad. Pero sí, mientras estudiaba, sí, tenía la impresión de que pues, sabía que quería una carrera profesional que iba a retribuir a la sociedad. Y sobre todo hice unas prácticas muy cortas que me convencieron que sí, quería una carrera o en el gobierno o en sociedad civil, pero algo con un compromiso social. Y sí, al terminar mi licenciatura, me pareció poco relevante toda esta literatura del siglo XVIII francesa y tenía mucho ganas de cambiar un poco de rumbo y de estudiar relaciones internacionales, que para mí fue como una combinación perfecta de mi interés en temas políticos, en la política pública y mi interés en otras culturas e idiomas. Muchas gracias, estimada embajadora. Jóvenes, pues ahora se abre la mesa para ustedes. Bueno, ya presentó la embajadora su perspectiva, ya se le hicieron algunas preguntas y pues hay muchos temas en la agenda internacional que tienen que ver con Reino Unido. Pues está, ustedes saben, el tema del Brexit. Recientemente se ha nombrado un nuevo primer ministro y pues la idea es que ustedes tomen la palabra y puedan preguntar libremente. Sí, por allá atrás. Hola, buenos días. Buenos días, gracias por asistir. Mi pregunta es, pues en el flyer, bueno, dice que usted está especificada en una de las áreas en política de seguridad. Quisiera preguntar qué percepción tiene con el tiempo que ha estado aquí de las políticas de seguridad en México y también algunos temas que hay en la agenda de cooperación entre Reino Unido y México. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Bueno, les damos tiempo, jóvenes. Había otro, creo. Pues muchísimas gracias por la pregunta. Y sí, es muy buena pregunta. Pues claro, los temas de seguridad es un tema que afecta a cada persona del país, ¿no? Es un tema primordial para cada uno y
el país pasa por un momento difícil en cuanto a la seguridad. Eso es cierto. Y yo llegué en abril, después de la elección del año pasado, pero es evidente que los temas de seguridad fueron entre los más importantes en el debate antes de las elecciones del año pasado. Y yo sé que es una prioridad muy importante para el gobierno actual. Y las causas de la inseguridad son muchas y complejas. Y en cuanto al diálogo que tenemos como gobierno con nuestros homólogos mexicanos en temas de seguridad, es cómo apoyar a sus esfuerzos para mejorar la situación de seguridad para todos los mexicanos. Y hay iniciativas con muy alto perfil, como la creación de la Guardia Nacional. Y para nosotros lo importante es que cualquier fuerza tiene no solo instrucciones democráticos y claros, pero también el entrenamiento y las capacidades para desempeñar en cuanto a su rol democrático. Eso es la base del diálogo que tenemos con el gobierno mexicano en temas de seguridad. Pero yo creo que sin seguridad, para cualquier persona, para la gente viviendo su vida, sí, para cualquier empresa, todo es más difícil. Así que sí, es correcto que es un tema prioritario, yo creo. La otra pregunta fue acerca de los temas de cooperación que tenemos con México. Pues son muchos, es una relación muy amplia y es una de las razones por las cuales yo quería venir a México, porque para mí me parece que es una relación creciente. Y todavía cada año invertimos más de nuestro lado en esta relación, porque sobre todo después del Brexit, nosotros apreciamos que nuestras relaciones fuera de Europa van a ser cada año más importantes, y es por eso que nuestro canciller, nuestro secretario de Asuntos Exteriores, visitó a México hace 3 semanas. Fue como su segunda semana en su cargo, pero quería venir a México, conocer sus homólogos, conocer el país y platicar acerca de cómo profundizar la relación que tenemos en temas de comercio e inversión. Una gran prioridad es la cooperación en temas de medio ambiente y cambio climático, donde trabajamos mucho con México a nivel multilateral. En seguridad, claro, que ya mencioné. Tenemos estos fondos de cooperación también, y Chevening es uno de ellos. Y con estos fondos esperamos profundizar nuestro apoyo en temas como la inclusión financiera, la lucha contra la corrupción y la movilidad y el transporte público. Y esta inversión para nosotros es algo nuevo, y es por eso que quería venir a México, porque es un momento muy ambicioso, muy interesante en la relación. Muchas gracias, embajadora. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Por allá atrás tenemos una y ¿alguna más?
Y acá adelante tenemos 2. Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Melissa Álvarez. En este momento estoy estudiando la carrera de Relaciones Internacionales en primer semestre. Así que, pues, prácticamente la pregunta sí creo que me va a nutrir mucho y espero, de verdad, gracias por venir de antemano. Mi pregunta es sobre, bueno, ¿cómo ve el papel de la sociedad civil en cuanto a lo mismo, a la inseguridad que hay en México? Estamos hablando que el Reino Unido sí da de comparación pues mucho a lo que es México, pero yo voy más como en específico a los estudiantes, ya que me imagino que yo creo que ha visto noticias de lamentablemente cómo la inseguridad en los estudiantes más que nada de universidad pues se ha incrementado. Me gustaría saber como su opinión ante eso. Ok, muchas gracias. Si pasamos el micrófono para acá adelante, por favor, tenemos 2 últimas preguntas para ya pasar al tema de la exposición de las becas Chibnik. Hola, buenos días. Bueno, yo solamente es más como una pregunta más personal. Quería preguntarle cuál ha sido su experiencia personal más importante en su estancia aquí en México. ¿Qué es lo que más le ha gustado en cuanto a cultura o en cuanto a la sociedad? O tal vez qué es lo que no le ha agradado tanto. Sí. Muy bien, gracias. Sí, mi pregunta va enfocada al tema de igualdad de género. Bueno, ser mujer aquí en Jalisco ya es un reto, desde la hora que sales de tu casa ya es un reto, así que quiero saber de qué forma poder comenzar a incidir en espacios de representación para la igualdad de género, como desde ahorita como alumnos. ¿Cuál es la forma en la que podemos abordar esos temas y darles una verdadera voz? Eso me interesa, porque pues Reino Unido, toda esta paridad que existe, la igualdad de género es muy fuerte, y cómo podemos utilizar eso como un ejemplo hacia México. Muchas gracias. Y la última pregunta por acá. Bueno, mi duda va un poquito más enfocada a si no afecta lo que está pasando actualmente en el Parlamento británico a todo el soporte o todo el apoyo que dan internacionalmente a la cooperación o a los temas de educación. Esa es la pregunta. Gracias, embajadora. Bueno, muchísimas gracias, qué buenas preguntas. Sí, son preguntas muy interesantes. Pues en cuanto a la primera pregunta sobre la sociedad civil y sobre todo la seguridad de los estudiantes, pues nosotros en la embajada estamos convencidos de que la sociedad civil tiene un rol primordial en promover el bienestar de todos en el país, y por eso tenemos lazos muy fuertes, muy estrechos con las organizaciones de la sociedad civil, no solo en México, en la Ciudad de México, pero en todas partes del país. Y mis colegas y yo y la embajadora viajamos mucho para conocer la situación verdadera en distintos lugares, para conocer los activistas y las organizaciones que luchan para mejorar la situación. Un tema prioritario para nosotros es la libertad de prensa y la seguridad de los periodistas, porque lamentablemente los periodistas corren riesgos muy altos nada más en ejercer su profesión. Así que nosotros intentamos destacar los casos y apoyar los esfuerzos sean en el gobierno o las organizaciones de la sociedad civil que intentan
proteger a los periodistas y otros activistas que ejercen su profesión. Y yo sé que pues, los estudiantes y las organizaciones estudiantiles son parte de este esfuerzo muy importante. Y nosotros, pues, a través del trabajo de Alex tenemos vínculos con muchas universidades y de esa manera aprendemos de la situación verdadera que existe en universidades en el país. La segunda pregunta fue sobre mis experiencias personales aquí en México. Pues no es un secreto que a mí me encanta el país, me encanta la Ciudad de México, donde vivo, pero sobre todo quiero mucho viajar por el país. Yo vine hace 15 años de vacaciones al país, así que por eso ya sabía que era un país increíble, fantástico, tan diverso en cuanto a los pueblos, los paisajes y la cultura es una maravilla. Y lo difícil es descubrir todo mientras trabajo, porque pero tengo suerte porque ser diplomática te da la oportunidad de viajar, de conocer gente como lo hago hoy. Tenemos oficinas en Jalisco, en Monterrey y en Quintana Roo, así que voy conociendo el país. Lo que me impresiona es que por ser son 12 horas, ¿no? Para ir al Reino Unido, no estamos cerca, pero creo que la cultura británica tiene un cierto perfil aquí con los Beatles o Queen, la música. Sí, y eso es... me gusta que la gente ya sabe un poco de mi país y sobre todo las cosas buenas. Y yo creo que en el otro rumbo, la cultura mexicana, sí, en Inglaterra vamos conociendo la cultura mexicana. Como había una exposición de Frida Kahlo muy famosa hace un año en Londres. La comida mexicana, claro, es muy famosa por todo el mundo. Así que me da mucho placer que este intercambio cultural va intensificando todo el tiempo. En cuanto a la igualdad de género, pues yo creo que la verdad tenemos mucho que hacer en Reino Unido. Ya hay progreso, pero hay todavía pasos a seguir. No tenemos igualdad de género todavía en Reino Unido. Eso dicho, creo que, claro, hay otra situación aquí en México y para muchos es una cuestión de supervivencia y sí, es un tema muy, muy importante. Y de hecho, la embajadora escribió una columna hace solo 2 semanas después de las protestas en México acerca de la importancia de juntarnos, mujeres, hombres, todos, para enfrentar este reto y buscar soluciones para mejorar la situación. Pero es un tema prioritario para nosotros en la embajada. Trabajamos con grupos de sociedad civil que trabajan en el tema de igualdad de género. Y la pregunta fue acerca de cómo incidir tú mismo en esa situación. Pues yo creo que hay que juntarse, hay que solidarizarse y apoyar a las organizaciones que se comprometen en este tema de hacer redes de personas, o sea, hombres o mujeres que quieren incidir en la situación, porque solos no vamos a lograr mucho.
Y la última pregunta sobre el Parlamento británico. Sí, son días muy interesantes para nosotros en Reino Unido. Y pues claro, para nosotros como gobierno, salir de la Unión Europea es como la prioridad, la gran prioridad del gobierno, porque hace 3 años en el referéndum, que fue un momento democrático, y 52% de la población decidió que querían irse de la Unión Europea. Y lograr este objetivo es la gran prioridad. Y hacerlo no es nada fácil, como se ve, sobre todo hacerlo de manera responsable en cuanto a las relaciones sociales dentro del país y las relaciones con nuestros amigos europeos, porque después de salir se van a quedar nuestro vecino más próximo, nuestros amigos más antiguos, así que no se trata de terminar con Europa, porque vamos a seguir trabajando de manera muy estrecha con los europeos. Pero el objetivo del gobierno queda salir el 31 de octubre con un acuerdo. Y sí, son tiempos poco... es difícil prever cómo va a pasar, pero eso queda el objetivo del gobierno. Gracias. Pues muchísimas gracias, embajadora. Un aplauso, por favor. Gracias. Gracias a ustedes. Y bueno, a continuación me permitiré presentar a Ismael Alejandro Saray. Él es egresado de nuestra licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad de Guadalajara. Es un egresado distinguido. Fue becario del Sistema Nacional de Investigadores como asistente de investigación durante 2 años en el Departamento sobre Estudios sobre Movimientos Sociales en el DESMOS, aquí en la Universidad de Guadalajara, en la línea de investigación Migración en México y Centroamérica a Estados Unidos. De 2014 a 2016 fue coordinador de trabajo de campo del Mexican Migration Project de la Universidad de Princeton en México. Tiene la certificación Prince 2 Foundational de Project Management y desde 2017 trabaja como oficial administrativo y financiero del programa Chevening y el Programa Internacional de Líderes del Gobierno Británico en México. Estimado Alex, es un gusto tenerte de regreso aquí en la Universidad de Guadalajara, tu casa. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por el espacio y a ustedes por interesarse por esta gran oportunidad que les voy a presentar. Primero me gusta preguntar siempre, ¿alguien ya sabía que existía un programa de becas llamado Chevening? Levanten la mano, ¿no? 1 persona, 2 personas. Muy bien, precisamente descubrimos que la mayoría de personas no se postula a la beca o no se va a estudiar al Reino Unido con este esquema porque desconoce la beca, no es porque les falte interés ni nada. Entonces es un gran paso que estén el día de hoy aquí y también agradecer a la coordinación de la carrera por darnos este espacio, porque en realidad no vamos a muchas universidades, son muy contadas en las que nos presentamos. Como dice aquí atrás, Chevening, buscamos líderes, futuros líderes o personas que influyan en sus áreas. ¿Esto por qué? Porque a veces cuando uno dice la palabra liderazgo es bastante ambigua y las personas creen que siempre vamos a otorgarle la beca a la persona que está en dirección de un grupo, ¿no? Pero también nos interesa encontrar a quienes desde abajo están empujando ese grupo. O sea, si tú eres tímido, no por eso se te va a limitar la oportunidad de tener la beca. Nosotros estamos capacitados para identificar en todas las personas sus capacidades de liderazgo y habilidades de influencia. Entonces, las personas tímidas, que no les dé miedo estar aquí o que no se van a ganar la beca. Siguiente, por favor. Bueno, para que entiendan un poco más de Chevening, el año pasado recibimos 1,558 postulaciones de mexicanos, solamente en México, de todo el país.
Es importante mencionar que la centralización del país es muy visible incluso en este tipo de programas, porque más o menos la mitad de las 1,558 postulaciones fueron de personas de la Ciudad de México. Entonces, es importante siempre tener en mente que es un problema en todas las áreas, incluso en la beca. Entonces, recibimos la mitad de estos, solamente eran personas de la Ciudad de México. Gracias. Sí, para que no se escuche todo eso, ¿verdad? De estas 1,558 solicitudes, 121 pertenecieron al estado de Jalisco. Eso ya es importante porque pese a que somos, bueno, Guadalajara o Jalisco es la segunda entidad con más importancia o relevancia en México, eso se puede debatir con Monterrey. Voy a seguir con este porque no se escucha. Sí, ¿verdad? ¿Sí se escucha? ¿No? Sí, ok. Ya necesito el… Sí. ¿Se escucha? No escucho. Sí, así. Ok, sí, es que me gusta más parado. Siempre estoy parado y viendo la diapositiva. Hicimos 200 entrevistas. ¿Se escucha el micrófono? Siento que no se escucha. ¿Sí? ¿No, verdad? Ok. ¿No, verdad? ¿Sí? A ver. No sé. No, está prendido. No tiene batería. Bueno, pasa. No, aquí. Entonces, rapidito, hicimos 200 entrevistas en México, en 5 lugares distintos. En Guadalajara hicimos 14 entrevistas, o sea, de los 121 que se postularon de Jalisco, solo 14 pasaron a entrevista y de estos 3 personas se ganaron la beca, pero nada más 2 de ellas hicieron sus estudios aquí en Jalisco, una en la UP y Cadas. Siguiente, por favor. ¿Dónde está la Sí, se fue por el micrófono, por las baterías. Pero quiero mencionar precisamente, bueno, yo soy egresado de aquí de la licenciatura y para nosotros es un poco preocupante que no hay tantas personas de la Universidad de Guadalajara en general que se postulen. De las 121 solicitudes que recibimos, solamente 18 eran de personas egresadas de la Universidad de Guadalajara. Y esto es importante porque somos la segunda universidad pública más grande de México. Entonces eso debería de ser un poco más… Ahora sí me escucho. Se siente raro no escucharte. Y bueno, el programa, no sé si ya tuvieron la clase en el que aprenden de las Official Development Assistants, es destinado a que México mejore. Entonces, no queremos que ustedes se queden a vivir en Reino Unido, queremos que regresen a México después de estudiar en Reino Unido y apliquen los conocimientos que aprendieron. Siguiente, por favor. La beca no es cualquier beca, sí buscamos personas que tengan un perfil de liderazgo o de influencia. Y esto es importante porque eso no es algo con lo que nacemos, muchas veces es algo que se trabaja. Puedes ser líder en cualquier cosa, desde pertenecer a la asociación de alumnos, meterte de voluntario en una organización, hacer tú una ONG, no sé, pueden demostrarlo de cualquier manera, pero siempre tener en cuenta que se buscan personas que tienen liderazgo, es decir, que destaquen en cualquier actividad en la que se involucren. Siguiente. ¿Qué incluye la beca? Y esto es de lo que a todos les brillan los ojos y le llamamos la cajita feliz. Incluye la colegiatura completa y esto es en un país que es bastante caro, entonces él incluye, va todo pagado. Ustedes de hecho ni siquiera saben cuánto les va a costar la universidad porque en el momento que son aceptados les damos una carta aval en la que todo el pago se va a realizar a través de nosotros. Entonces, sea Cambridge, sea Oxford, sea London School of Economics, cualquier universidad de Reino Unido está pagada completamente. Hay un apoyo económico mensual que es de 1,300 libras el año pasado, 1,303 libras si vives en Londres y 1,003 libras si vives fuera de Londres. Esto es suficiente para que paguen su renta y su comida. Entonces también esto es importante porque como es una maestría intensiva de 1 año, queremos que ustedes no se preocupen por comer ni por dormir. Este dinero les va a ser suficiente para vivir en un lugar, en las residencias estudiantiles o en un lugar con roomies. Claro, no se van a poder pagar vivir cerca de, no sé, ¿no? En un palacio, pero tampoco debajo de un puente. Después incluye el avión redondo, clase económica. No duran 2 días en llegar, pero sí hay como una escala usualmente. Les incluye la visa y el seguro de estudiante en Reino Unido. Entonces, de verdad incluye todo. Hay un apoyo adicional cuando llegan, les damos más o menos 18,000 pesos para que cuando ustedes lleguen, si no tienen ropa de invierno, si no encuentran todavía dónde vivir, puedan pagar ustedes un hostal o un hotel, un Airbnb. Eso también es
es particular de la beca, que no todas lo dan. Es un dinero que ustedes pueden invertir en lo que ustedes crean necesarios. Y mucha gente, por ejemplo, los de Tabasco sí dicen, yo llegué y me compré un suéter, porque nunca en la vida había tenido uno. Entonces es importante que ustedes sepan. Y también de regreso, porque muchas veces ya traen equipaje, traen libros, no sé, hay mucha gente que dice, traigo las capas de Harry Potter, ¿no? Lo que se compraron. Entonces es necesario que les paguemos, bueno, se les da son aproximadamente 4,000 pesos para que ustedes al regresar pueden pagar esos cargos extras de la aerolínea. Y hay eventos de networking, conferencias y viajes alrededor del Reino Unido y oportunidades de voluntariado. Una vez más, la beca está enfocada en encontrar líderes y personas que quieren hacer redes de contactos. Entonces, en su estancia en Reino Unido va a haber muchos foros para Achievers, por ejemplo, hay un viaje precisamente de Harry Potter en donde se van todos los de Achievers a visitar. Hay muchas actividades deportivas. De Achieving todavía están las de sus universidades, pero de Achieving hay muchos eventos. Siguiente. Y si ustedes quieren estudiar un MBA, sí hay un tope de 18,000 libras anuales, pero eso se puede complementar con otro tipo de beca o con sus recursos. Siguiente. ¿Cuáles son los requisitos? Y los requisitos son verdaderamente no tan difíciles como muchas personas creen. El primero pues es ser mexicano, que ese es el más fácil. El segundo es tener la licenciatura terminada y estar titulado. Y aquí es donde es importante que ustedes, aunque no sean egresados y quizá no cumplan con los 2 años de experiencia laboral, tengan claro que es muy importante que se titulen lo más pronto posible, porque es el requisito número 1. La pregunta es, ¿estás titulado? Si no, y si sigues la solicitud y das enviar, si no estás titulado, se rechaza. Entonces es importante que se titulen, que se empiecen ya el proceso desde antes de graduarse. Como el inglés, etcétera. 2 años de experiencia laboral y puede ser previo a graduarse o una vez egresado. Entonces, si ustedes son asistentes de investigación, si están haciendo algún voluntariado o trabajan medio turno, eso puede contar como experiencia laboral. Por eso tenemos becarios tanto de 23 años como de 54 años, porque hay gente que se gradúa de la universidad, 1 año de experiencia laboral más y ya se puede ir. Inglés avanzado, y esto es importante, no es decir, sí, yo cuando voy a Estados Unidos hablo con mis primos en inglés. No, es tener un certificado que diga yo soy nivel B2 o más de B2, que también ustedes saben que B2 no es tan difícil de obtener. Entonces, ese inglés es básico. Justificación, y aquí es importante porque no es una beca mientras me caso, como de, no sé qué, no tengo trabajo, entonces quiero irme a la maestría. No, tienen que tener una justificación, por qué quieren esa maestría, en qué le va a ayudar a México, etcétera. Y eso lo van a llenar en 4 ensayos pequeños que les pedimos. Y plan de carrera, también esto es importante porque muchas veces la gente tiene experiencia, pero si fueron maestros de inglés está perfecto, pero si quieren estudiar una maestría en energía, ahí es donde les vamos a preguntar, ¿y dónde está el clic o por qué tú quieres hacer eso? ¿No? Tiene que ser relacionado a lo que quieres estudiar en Reino Unido. No ha recibido ya ayuda del gobierno británico y bueno, no existe límite de edad ni condición civil para solicitar la beca. Tenemos personas que se van casadas, personas que nos dicen me voy a llevar mi perro, que es súper caro, pero hay gente que sí se lo ha llevado, como cuestiones emocionales. Y eso es importante, no hay edad para postularse. Entonces, si ustedes creen que ya tienen todo el perfil, en cuanto se gradúen se pueden postular, o si su abuelita creen que es una buena candidata, se puede postular. Tenemos becarios de 54 años, como ya mencioné antes, y si es más, es por nosotros mejor. Siguiente, por favor. Y bueno, esto es importante, siempre nos preguntan ¿cuándo tiene que aceptarme en una universidad en Reino Unido? Y pueden hacer el proceso paralelamente, es decir, nosotros duramos más o menos 1 año en decirles si sí se van con la beca, y el proceso de que los acepte una universidad es entre 3 y 9 semanas. Entonces ustedes pueden postularse para Achieving, nos dicen cuáles son las 3 universidades en las que quisieran estudiar, y al mismo tiempo cuando se abre la convocatoria de la universidad se postulan. Entonces cuando ustedes ya pasan la entrevista con nosotros ya saben si tienen un lugar en la universidad o no. Y el inglés, aunque no lo crean, de este año ya teníamos, 6 personas se ganaron la beca, que es ya un filtro muy grande la entrevista y todo, y por no tener un certificado de inglés que avalara el B2 no se fueron. Y eso es súper triste porque, cruzaron todo y al final por el inglés no se van. Entonces es importante que se certifiquen en el inglés. Siguiente, por favor.
Estas son las 5 áreas prioritarias del gobierno británico. Sin embargo, tenemos actrices, bailarinas, fotógrafos, etcétera. En las artes, políticos, ahorita les voy a mencionar algunos ejemplos. Pero de estas son las áreas prioritarias y aquí está relaciones internacionales. Por eso es importante, si les interesa, ir teniendo esa idea en la cabeza. Siguiente. Y algo importante del programa es que hay un seguimiento cuando regresan a México, porque la red de ex-becarios es de lo más importante, es un pilar de la beca, que es la red de ex-becarios Chevening. Hay alrededor de 50,000 en el mundo. Tiene 35 años ya el programa existiendo y desde que existe ha estado en México. Entonces tenemos alrededor de 2,500 mexicanos que han estudiado a través de Chevening. Siguiente. Estos son algunos ejemplos notables. Obviamente en el área de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas que les elegí, está Vanessa Rubio, la senadora, Juan Pardinas, que ahorita ya trabaja en Reforma, creo que es el director general de Reforma, Arnulfo Valdivia, que fue el embajador de México en Colombia, Hila Dávila, directora general del Departamento de RI de la Secretaría de Salud, Antonio Rosique, que es un ejemplo de tan inclusiva que es la beca, que él estudió Administración del Deporte, Crisia Delgado, que ahorita ya trabaja en Google, pero es de RI, y Roberto Hernández, que también es de Relaciones Internacionales. Entonces pueden ver estos personas, no crean como de, obviamente no soy Vanessa Rubio, no me van a dar la beca. Pues ahí paren, porque ella se ganó la beca en el 94. Entonces, esto nada más es un ejemplo para que vean que la beca tiene, bueno, muchas personas que han estudiado la beca llegan a puestos altos precisamente por el prestigio que les da estudiar en Reino Unido y por la red de contactos que logran hacer y después por el conocimiento que aprendieron. Siguiente. Y bueno, como les mencioné, hay una conferencia regional cada año. A mí ya me tocó ir a Bogotá y a San José. Estoy con los dedos cruzados porque sea en Río de Janeiro el siguiente año. Pero es impresionante para mí que haya más o menos $500,000 al año para propuestas de ex becarios. Es decir, ya se fueron, estudiaron la maestría, regresan a México, se juntan y dicen, queremos hacer un proyecto sobre cómo participar en la cuestión de los feminicidios. Y hacen un proyecto y si la embajada lo aprueba, nosotros lo pagamos. Entonces eso es creo que de lo más valioso que tiene la beca. Y le mencionaba al doctor y al maestro que Celeste González Camacho, que es egresada de aquí de la universidad, es de nuestras ex becarias más destacadas, acaba de regresar en el 2017. Ella hizo aquí en Guadalajara un evento sobre la agenda global de 2030 aquí en Guadalajara. Entonces, es real, o sea, gente como nosotros se va a estudiar la maestría, nada más es cuestión de enterarse, porque ella se enteró, una amiga suya de la Ciudad de México se fue en el 2014. Entonces, la mayoría de la gente se entera a través de otra persona, pero ustedes están recibiendo la información directamente de la embajada, es importante. Siguiente. Ya me quedan 3 diapositivas. Estos son los 4 pilares de la beca. El primero es liderazgo e influencia. Son 4 mini ensayos que van a contestar en la solicitud. Tienen que explicarnos por qué son líderes, cuándo han tenido algún liderazgo o influencia en su trabajo, en sus experiencias como voluntarios, etcétera, incluso en la universidad. Red de contactos, esto es importante porque es por su propio beneficio. Cuando regresan de Reino Unido, muchas personas no encuentran trabajo, empiezan desde cero. Y cuando ya tienen una red que los va, o sea, regresan y tienen contactos, es más fácil que ustedes se ubiquen en el mercado laboral. Entonces es importante que ustedes conozcan a personas en sus áreas. Estudios en el Reino Unido, por supuesto, queremos saber por qué no se quieren ir a Estados Unidos o a Canadá o a Australia, que también son países que hablan inglés, etcétera. Queremos saber por qué a la Universidad de Sheffield, por qué a Aberdeen, o sea, en su área, por qué quieren irse a Reino Unido, porque es un expertise del Reino Unido. Y el último es el proyecto profesional. Como les mencioné, no buscamos que ustedes digan o que mientan diciendo queremos mejorar la pobreza de México. No, queremos que en su área piensen cuál puede ser su impacto positivo. Es decir, tenemos muchas preguntas de personas de finanzas que dicen, es que yo quiero ir y pues quiero regresar a México y hacer mucho dinero, ¿no? Y pues ese no es un perfil de Chevening. O sea, el perfil de Chevening es que hay gente que dice, yo quiero hacer mucho dinero para regresar, dar trabajo y aparte en mi empresa voy a aprender políticas que funcionen en cuestión, no sé, de finanzas personales para mis empleados, etcétera. Ese es un pensamiento Chevening. Alguien que no solo busca su beneficio personal, sino también dar un impacto positivo a su alrededor. Siguiente.
esta es la línea del tiempo de la postulación. La primera dura de agosto a noviembre, es cuando ustedes gratuitamente se meten al link de Chevening y llenan la solicitud. Como mencioné, todavía no tienen que ser aceptados por una universidad ni tener el certificado del inglés. Eso se los pedimos una vez que pasan en la entrevista. Después, en diciembre, se hace una valoración por un comité independiente. Eso es importante, es súper transparente el proceso. No es alguien como que yo diga dedazo y se va. En Reino Unido hacen el primer filtro, nos mandan los perfiles que les gustaron y pasan a entrevista que se hace de marzo a mayo. Se notifican los resultados en junio y en agosto o septiembre es cuando empiezan a irse a Reino Unido a estudiar. Siguiente. Bueno, y esto no podría ser posible sin el apoyo de nuestros patrocinadores, que este año fue la Secretaría de Educación Pública. Ellos becaron a 15 mexicanos que estudiaron en universidades públicas. Entonces, también ahí es cuando yo digo que debería haber más participación de la Universidad de Guadalajara. 10 de estos 15 fueron de la UNAM. No porque fueran de la UNAM, sino porque de verdad no teníamos otros perfiles de universidades públicas. Entonces, es importante saber que hay un convenio con la SEP en la que hay becarios que son egresados de universidades públicas. Después Shell, BP, Petrofac, son empresas petroleras británicas, pero que tienen también una oficina donde intentan ayudar. Entonces, a través de ellos es con lo que becan a mexicanos para que se vayan a estudiar cuestiones no solo de energía, pero también de energía sustentable, de energías verdes, etcétera. Y bueno, la Anglo Mexican Foundation, que ellos becan a personas que se vayan a estudiar licenciatura, como para ser maestros de inglés, cuestiones relacionadas. Siguiente. Y listo, estas son las redes sociales. Como mencioné, la beca tiene 35 años. 35 años se ha abierto la primera semana de agosto y se ha cerrado la ventana de postulaciones la 1 de noviembre. Entonces, el próximo año de nuevo va a pasar lo mismo. Tienen que, como les mencioné, seguir los requisitos y cualquier duda, hay una asociación de exbecarios Chevening que dan asesoría gratuita a personas que ya se postularon a la beca. Y eso es todo. Sí, muchísimas gracias, estimado Alejandro. Estimada embajadora, por favor, adelante. Sí. Gracias, Alex. Nada más quería decir dos cositas muy, muy cortas, porque a veces hay esos pensamientos en tu mente, ¿no? Y uno es, pues, no me lo van a dar o no lo voy a lograr. Y en eso nada más hay que recordar que si no te postulas, seguro que no te lo van a dar. Así que postúlate, por favor. Y el segundo es, pues no soy líder. Y la verdad que yo no me veía como líder. Y el problema es que hay muchos tipos de liderazgo. Y muchos tenemos en la mente un como estereotipo de lo que es el liderazgo, pero la verdad es que cada uno tiene su propio estilo de liderazgo y a su edad todavía lo están como descubriendo, pero hay que disfrutar de las oportunidades para descubrir tu propio estilo de liderazgo y la entrevista Chevening te da la oportunidad de explicar cómo tú lo haces en la familia, con tus amigos, en actividad, servicio social, en tus estudios, lo que sea. Pero esta idea que no soy líder, olvídalo. Sí. Muchísimas gracias, embajadora. Bueno, después de esta presentación tan particular y específica que nos hizo Alejandro de las becas, no sé si alguno de ustedes tenga estamos cortos de tiempo, pero un par de preguntas sí las podemos sostener. Allá atrás tenemos una y no sé si aquí la chica tenga otra o no. No. Hola, ¿qué tal? Tengo dos preguntas. La primera es acerca de si aplicamos para la beca y no somos elegidos, ¿podemos volver a aplicar? Sí,
Si hay personas que hasta la cuarta vez quedaron y esto se puede proporcionar retroalimentación una vez que pasas a entrevista y si no te quedaste, puedes solicitar retroalimentación. Nosotros te decimos, ¿sabes qué? Tu inglés no está tu certificado, pero no lograste transmitir las ideas que tenías en tu solicitud en línea y pues nosotros nos basamos básicamente en la entrevista para saber, no estamos revisando tanto tu postulación. Y el siguiente año vuelven con un mejor inglés y a lo mejor se quedan y si no, piden retroalimentación y les decimos, en este año el liderazgo, no sé, no diste un buen ejemplo de liderazgo. Hay gente que se va a la primera y hay gente que se va a la cuarta, pero no importa las veces que te postules. Y la segunda, yo soy estudiante de Relaciones Internacionales aquí en la universidad. Es en cuanto a lo de la experiencia laboral. Específicamente, hay como un perfil en cuanto a qué sí se puede utilizar para la experiencia laboral y lo que no se puede, o cómo funciona eso. No, como mencionaba Amy, estamos nosotros abiertos a cualquier tipo de liderazgo y de experiencia laboral igualmente, porque hay gente que llega y dice, yo fui asistente de investigación durante 4 años y mientras que tú digas, ¿cómo a través de esos 4 años de experiencia como asistente de investigación fuiste líder? Quizá nos vas a decir, yo presenté la investigación de la Universidad de Guadalajara sobre migración no sé, irregular ante… ¿Sabes? Puedes tú presentar cualquier tipo de experiencia mientras que tengas ejemplos claros de cómo eso te hace un líder o un tipo de líder. Gracias. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta. No, ok. Aquí hay una oficina de contacto. Bueno, una información. Aquí hay una oficina de contacto aquí en Guadalajara. Ana Fernanda Romero, que nos acompaña aquí, ella está a cargo de la oficina de contacto. Si quieren más información precisa sobre las becas Chevening o algún otro tema relacionado con Gran Bretaña. Y nada más como así, este es un tip que yo personalmente le doy a muchos chavos porque, por ejemplo, el TEC de Monterrey nos invita mucho a dar esta presentación en prepa. Y antes yo me preguntaba, ¿por qué quieren desde prepa? Y es precisamente para tener este chip de que los chavos desde la prepa sepan que tienen que ser líderes, que tienen que intentar destacar, el inglés es algo básico. Entonces, nada más, lo que yo siempre les digo es que sean estratégicos con su tiempo en la universidad. Obviamente, es una experiencia… ¿saben? No solamente puedes estar en los libros, la experiencia universitaria tiene que estar complementada con muchas cosas, pero es importante que digan, ¿me quiero ir de intercambio? ¿En qué me va a servir el intercambio? ¿O quiero hacer las prácticas profesionales en un lugar en estratégico para perfilarme? ¿O quiero ser voluntario de una organización no gubernamental? O sea, utilicen su tiempo de manera sabia, como que complementen no solo unir a la escuela o la fiesta en la tarde, sino sepan bien qué quieren y vayan trabajando para lograrlo. Muy bien, pues les agradecemos su presencia, agradecemos también a Amy, a Alex, que hayan estado aquí. Como pueden ver, me dirijo a ellos con mucha confianza, así creo que es abierta la comunicación con ellos. Bueno, a Ernesto también por organizar este evento y pues queremos darles un reconocimiento por su presencia aquí con nosotros. Y muchísimas gracias a todos ustedes.